Padre, gracias te damos, porque, oh Señor, no hay mejor lugar que estar en tu presencia. Y ahora, oh Padre mío, hemos llegado acá no por casualidad, sino porque tú nos has traído, Señor. Padre mío, cualquiera que haya sido el motivo, cualquiera que haya sido la circunstancia por la cual hemos llegado este día aquí, hemos llegado aquí por tu santa y perfecta voluntad, y es porque tú este día quieres, Padre mío, hablar a nosotros de una manera especial. Entendemos, Padre mío, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros va a ser fiel a terminarla. Y por ello, Padre Santo, esta tarde queremos pedirte, Padre, específicamente, que tú seas mi Dios con estos hermanos que necesitan sanidad, los que necesitan salvación, los que necesitan libertad, Padre mío, y tú, mi Dios, pongas tu mano en cada una de esas necesidades. De igual forma te pedimos, Padre, que bendigas, mi Dios, el diezmo y la ofrenda. Que, oh Padre mío, los multipliques y, Padre mío, les dé sabiduría a los administradores para que lo administren de una manera sabia, para que dé honra y gloria a tu nombre, Padre, y para que tu reino continúe avanzando, oh Padre celestial, aquí en la tierra, y miles de almas sean ganadas para el reino de Cristo. Gracias, Padre, por ello. Ahora te pido de igual forma también, mi Señor Jesús, que esta tarde, en tu palabra, oh mi Dios, nos hables. Que podamos, mi Dios, tener oídos para oír, Padre Santo, corazones para atesorar. Y oh Padre mío, que tu palabra este día sea escrita en las tablas de nuestro corazón, y nuestra vida de hoy en adelante y para siempre sea cambiada, porque tú nos has hablado y nos has transformado. Háblanos ahora, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, este día vamos a estar en Marcos capítulo 1 y vamos a estudiar de los versículos 12 al 13. Dos versículos. Así es de que vamos a estar trabajando a medida que el Señor nos va guiando para darle sentido a estos dos versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y si ya estás ahí en Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, me gustaría que te pusieras de pie y los leyeras juntamente conmigo. ¿Qué les parece? Si te pones de pie, vamos a leerlos juntos. Vamos todos a leerlos a la vez. ¿Qué les parece? Vamos a leerlos a la vez para que entonces la palabra de Dios sea proclamada. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 12 dice: luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Padre, he ahí tu palabra. Oh Señor, úsala para hablarnos a nuestros corazones. Oh Padre mío, que entendamos que lo que esta tarde vamos a hablar no es palabra de hombre, sino es tu palabra. Y prepáranos para recibirla, darnos oídos para oír, corazón para entender. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Hay quienes dicen, o hay quienes interpretan esta parte de la Escritura como que aquí en esta porción de la palabra de Dios, Satanás y Jesús estaban teniendo un debate. O sea que Jesús estaba tratando de mostrarle al diablo el hecho de que él tenía más autoridad o más poder que él. Y que Satanás estaba de una manera u otra tratando de ganar a Jesús para su reino. Para su reino. Pero la realidad de las cosas es que ninguna de ambas es verdad. Eso es especulación humana. Eso es interpretación de hombre. Interpretación de hombre. ¿Y por qué razón lo digo de esta manera? Porque sabemos que Jesús es ¿quién? Nos dice en el versículo 1, ¿qué nos dice que es Jesús? Que Jesús es Dios. O sea, el versículo 1 del capítulo 1 de Marcos dice: principio del evangelio de Jesús. Principio del evangelio de Jesús. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. O sea, principio del evangelio de Cristo Jesús, Hijo de Dios. O sea, podemos ver la diferencia, ¿no? Jesús es Hijo de Dios. Satanás es
creación de Dios, de la misma manera que nosotros somos creación de Dios. O sea, nosotros hemos sido creados para buenas obras. Dios nos creó para que alabásemos y exaltásemos su santo nombre. Por ello es que ninguno de nosotros nos podemos poner al tú por tú con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos creación de Dios. De la misma manera que Satanás no se puede poner al tú por tú con el Hijo de Dios, porque Satanás es un ser creado y Dios es Dios. ¿Te das cuenta? O sea, por ello es que podemos entender, hermanos, que acá no hay posibilidad de que Satanás pueda tener autoridad sobre el Hijo de Dios. Y vamos a aprender a través de este pasaje que para poder nosotros tener éxito en contra de las artimañas y tentaciones de Satanás, tenemos que usar las mismas armas que usó Jesús para entonces poder asegurar la victoria. Muchas veces nosotros, hermanos, nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida y al final del día terminamos alejados de Dios, separados de Dios, por el hecho de que le fallamos a Dios, porque nos dejamos ser tentados por el diablo, ¿no? Pero Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, el cual en su infinito amor y misericordia nos ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice la Escritura, que a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. O sea, Jesús vino a los suyos, quiere decir que Jesús vino a Israel, su pueblo. Él vino a ministrar a su pueblo, pero la palabra de Dios nos dice que los suyos, o sea, los israelitas, no le recibieron. ¿Te das cuenta? Pero nos dice el mismo pasaje que a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, a los que le recibieron, a los que cuando Jesús llegó a su puerta y les tocó a la puerta, ellos le abrieron la puerta y le dijeron: Jesús, entra en mi corazón, sé Señor de mi vida. Y de ese momento en adelante, Jesús vino a ser Señor de sus vidas. Por ello, hermanos, entendamos algo. Decir hijo de Dios no es un título simbólico, ¿entiende? Es una afirmación divina. Los hijos compartimos la naturaleza de nuestros padres, ¿no es verdad? Los hijos, nosotros compartimos la naturaleza de nuestro Padre de la misma manera que nuestros hijos comparten la naturaleza nuestra. Comparten nuestra naturaleza. Nuestros hijos comparten nuestra naturaleza pecaminosa, mas el Hijo de Dios comparte la divinidad de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él es Dios de la misma manera que Dios es Dios. Jesús mismo dijo que si no creemos en Él, esas son las palabras de Jesús, que si no creemos en Él, entonces, hermanos, vamos a morir en nuestros pecados. Si no creemos en Él, si no creemos en Jesús, el Hijo de Dios, en que Dios lo envió al mundo, entonces vamos a morir ¿en qué? Vamos a morir en nuestros pecados. Por ello es que Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, para que nadie, absolutamente nadie, iglesia, nadie se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento. El salmista le dice a Dios: ¿dónde yo me podré esconder de ti, Señor? Si subo a lo alto, ahí estás tú. Si bajo a lo profundo, ahí estás tú. Si voy al oeste y al este, ahí estás tú. O sea, no hay donde yo me pueda esconder de ti. De la misma manera, tú sabes que la salvación, o sea, la sangre de Jesús, se extiende no solamente hasta las mismitas puertas del infierno. ¿Entiende eso? La salvación, la sangre de Jesús se extiende hasta las mismitas puertas del infierno. Para poder entrar a la vida eterna, o sea, para poder entrar al infierno, tienes que entrar con los pies manchados de la sangre de Jesús. Tienes que entrar, o sea, llegas allá, entras, y cuando entras te vas a dar cuenta, cuando entraste, la sangre de Jesús está sobre tus pies. Porque tuviste que caminar por esa puerta
Y la sangre de Jesús se extiende hasta las mismas puertas del infierno. Lo que quiere decir es que el que entró ahí en ese lugar, entró sabiendo que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la sangre de Jesús es la única que puede otorgar al hombre la salvación. La salvación. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Jesús mismo nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Nadie, absolutamente nadie, viene a través de mí. La semana pasada, en los últimos 2 mensajes que estudiamos, de los versículos 1 al 11, Marco nos dio 3 evidencias claras de qué? 3 evidencias claras de la identidad de Jesús. Nos habló acerca de la profecía del Antiguo Testamento, donde Dios anunció con anticipación al Mesías y al mensajero que prepararía su camino. ¿Recuerdas? Nos lo habló con anticipación. Nos lo dijo con anticipación. Y de igual forma se cumplió cuando Juan el Bautista apareció exactamente como anunciaba la Escritura, preparando el camino del Señor. Preparando el camino del Señor. También miramos el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde? En el bautismo de Jesús. Donde cuando Jesús desciende a las aguas y cuando Jesús está ascendiendo de las aguas del cielo, sale una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y entonces dice que vio Juan el Bautista descender el Espíritu de Dios sobre Jesús como en forma de paloma. O sea, miramos a Jesús, el Hijo de Dios, ascender de las aguas. Miramos al Espíritu, hermanos, bajar del cielo y reposar sobre Jesús. Y oímos la voz del Padre. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, miramos la Trinidad. Miramos la Trinidad. Miramos a Dios en 3 personas, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? El Padre habló desde los cielos, hablando que Él se complacía en su Hijo amado. Por ello, es muy importante entender eso, iglesia. ¿Por qué? Porque para poder continuar con lo que sigue, o sea, con los siguientes 2 versículos, tenemos que establecer la identidad del Hijo de Dios. Tenemos que establecer la identidad de aquel que vino al mundo a salvar al mundo, de aquel que dio su vida para que tú y yo pudiésemos tener vida. Aquel que lo dio todo para que tú y yo pudiésemos tener acceso a la vida eterna. Aquel que rindió su vida para que todos nosotros pudiésemos este día estar aquí en este lugar. De otra manera, iglesia, no estuviésemos aquí, ¿entiende? Anduviésemos en el mundo muertos en delitos y pecados. Anduviésemos errantes, sin rumbo y sin dirección. Anduviésemos en el mundo perdidos, sin esperanza alguna. Pero gracias a Dios y gracias a Jesús y gracias al Espíritu Santo, este día estamos en la casa de Dios, en la presencia de Dios, lugar donde Dios ha venido a hablar a nuestro corazón, para ministrarnos y acercarnos a Dios. Lo que nos lleva al primer punto del estudio de este día. El primer punto, hermanos, que vamos a mirar es la obediencia precede al ministerio. La obediencia precede al ministerio. Es muy importante entender eso, iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos nosotros que con servir a Dios ya estamos agradando a Dios. Dices, hoy soy maestro de niños. Oh, ya Dios debe de estar súper contento conmigo, no porque soy maestro de niños. Oh, yo soy ujier. Oh, ya Dios debe estar súper emocionado en el cielo porque soy ujier. Oh, dices, no, yo quizá estoy dando un estudio bíblico. Ahora Dios se siente orgulloso de mí porque comparto su palabra, ¿no? Ese es mi ministerio. Pero en sí te voy a decir una cosa. Todo esto es necesario y todo esto debemos de hacer. Pero si no obedecemos a Dios, la palabra de Dios, de nada nos sirve todo ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque entonces lo estamos haciendo con el fin y el propósito de agradar a Dios. ¿Sabes lo que agrada a Dios? Es que obedezcamos. La obediencia, hermanos, sobrepasa todo sacrificio humano. Todo, absolutamente todo. Por ello, cuando
Saúl es confrontado por Samuel. Samuel le dice a Saúl: ¿qué es ese bramido de ovejas y vacas que oigo en el corral? ¿Qué es lo que dice Saúl? Oh, es que el pueblo trajo todo este ganado después de nuestra batalla con Amalek para ofrecerlo como sacrificio a Dios. Y Samuel lo confronta y le dice: ¿sabes qué, Saúl? ¿Se complace Dios en sacrificios tanto como en obediencia? Dice: por supuesto que Dios requiere que nosotros ofrezcamos un sacrificio a Él, pero lo que requiere realmente de nosotros, iglesia, no es el sacrificio, es la obediencia. Es la obediencia. El hecho de que tú obedezcas su palabra es lo que agrada a Dios. Es lo que de verdad hace que el corazón de Dios esté alegre y contento. Porque dice: he ahí mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Por ello, el versículo 12 y 13, hermanos, nos hablan de algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, después de que Jesús desciende a las aguas y sale de las aguas, después de que Juan el Bautista apunta hacia Jesús y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Hijo de Dios. O sea, cuando Juan el Bautista le confronta, o sea, cuando llega Jesús a Juan el Bautista y le dice: no, Jesús, yo no te puedo bautizar a ti, tú me debes de bautizar a mí. Jesús le dijo: no, tranquilo, haz todo como está escrito en la palabra de Dios. Sigue el plan de Dios. Por ello, después de que Jesús fue identificado como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entonces ahora Jesús nos dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto. Se fue impulsado, fue llevado, apartado, llevado al desierto. Al desierto. Y estuvo allí en el desierto, dice 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Por ello, iglesia, es muy importante entender que antes de Jesús comenzar su ministerio público, Jesús tuvo que enfrentar ¿a quién? Tuvo que enfrentar a Satanás. Tuvo que enfrentar a Satanás. Por ello es que cuando alguien quiere servir en la iglesia o alguien siente en su corazón, hermanos, servir al Señor, lo primero que a mí me gusta preguntar a la persona: ok, ¿cómo está tu vida devocional con el Señor? ¿Hay algo que tú tengas que confesar a Dios o a quienes tú fallaste? Porque una vez que tú entres a trabajar en el ministerio, el diablo se va a encargar de sacarte tus trapitos al sol para descalificarte del servicio a Dios. Para descalificarte, para sacarte de servir a Dios. Y acá podemos ver que Satanás fue a confrontar a Jesús. Ahora pregúntate: ¿por qué Jesús tuvo que enfrentar esta prueba si en él no se encontró pecado? ¿Te has preguntado esa pregunta? Ahora entiende, en la palabra de Dios nos dice que Jesús es el segundo Adán, ¿no es verdad? Es lo que nos dice la Escritura, ¿no es verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús es el segundo Adán, quiere decir que el primer Adán fue el que pecó, ¿no es verdad? Ahora, ¿en dónde estaba el primer Adán? En el jardín del Edén. Comúnmente en el jardín, ¿qué encuentras en un jardín? Encuentras vegetación, ¿es verdad? Encuentras árboles frutales, porque Dios nos dice que plantó toda clase de árbol frutal en el jardín y dijo al hombre que podía comer de todos los que estaban en el jardín, menos de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fue lo único que le dijo Dios al hombre, que no comiese, que no tocase. Mas estaba rodeado de abundancia, estaba rodeado de bendiciones, estaba rodeado de todo lo que pudiese desear su corazón. Pero Dios le pidió a él que obedeciera en una sola cosa. En una sola cosa le pidió Dios que obedeciera en no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque justamente al día que tocase ese árbol o que comiese de ese árbol, iba a morir. Ahora,
Podemos ver acá que Jesús enfrenta a Satanás, ¿dónde? ¿En el jardín del Edén? En el desierto. Pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué en el desierto? ¿Qué es lo que hace el pecado, iglesia? El pecado viene a destruir todo, absolutamente todo. Si te das cuenta, en la tierra, aquí en el mundo, todo va en decadencia, todo se va destruyendo poco a poco. Y esto es la razón del pecado del hombre. Esa razón del pecado del hombre, esa razón de la maldad en el corazón del hombre, porque el hombre, nosotros mismos nos estamos destruyendo los unos a los otros. Nos estamos destruyendo y eso es a razón del pecado. Lo que ha convertido el jardín del Edén en un desierto. En un desierto. Y Jesús afrenta a Satanás en el desierto. No como lo que él quería, sino como lo que Dios había predestinado para que fuese así. Por ello, aquí, hermanos, aprendemos una gran verdad. Una gran verdad. Dios no nos prueba para destruirnos, sino que nos prueba para revelarnos lo que hay en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? La tentación expone lo que realmente somos, así como el fuego revela la pureza del oro. Y por ello es que para poder entender este pasaje, estos dos versículos, mejor tenemos que mirar más detalles de esta tentación. Marcos, como te das cuenta, es muy corto de palabras. Porque Marcos, el enfoque y el propósito de Marcos no era necesariamente dar un estudio teológico a sus oyentes. El propósito de Marcos era revelarles a ellos, o sea, dar a ellos afirmación del amor de Dios, lo que Dios había hecho y predestinado para nosotros los seres humanos, aquellos que están pasando por pruebas y tentaciones y por tribulaciones, sino que Dios, Dios estaba haciendo ¿qué? Dios estaba preparando el camino para el Hijo de Dios y para dar a nosotros una ilustración divina. Por ello, Marcos no nos da muchos detalles, pero Mateo sí. Mateo sí nos da varios detalles. Y te quiero llevar a Mateo capítulo 4. Así es de que si tienes tu Biblia, ábrela ahí en Mateo capítulo 4, porque vamos a mirar de los versículos 1 al 11 y vamos a encontrar muchos detalles que Marcos dejó afuera, los cuales son necesarios para entender el plan de Dios, son necesarios para mirar exactamente lo que Dios había y estaba haciendo para mostrarnos a nosotros cómo su Hijo Jesús no solamente venció la tentación, sino que de una vez y para siempre nos dio a nosotros la llave para el éxito, la llave para vencer el pecado, la llave para poder tener, hermanos, la seguridad de que estamos en la voluntad de Dios y no en la voluntad del hombre. Por ello, en el versículo 1 que nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás tentó a Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. ¿Te has preguntado por qué Dios, por medio de su Espíritu, llevó a su Hijo al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué permitiría Dios que su Hijo fuera tentado? O sea, son dos buenas preguntas, ¿no? Y creo que como todo estudioso de la palabra de Dios, deberíamos de hacernos esa pregunta. ¿Por qué?
Ahora, es una buena pregunta. Y si lo piensas bien, ¿cuántos de ustedes se han hecho esa misma pregunta en sus propias vidas? ¿Cuántos de ustedes no se han hecho esa misma pregunta? ¿Por qué permitiste que pasara esto, Señor, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis familiares? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿Cómo pudiste permitirlo? Yo pensé que me amabas, yo pensé que era uno de tus hijos. ¿No acaso no hacemos esas preguntas cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones? ¿No nos hacemos esa pregunta? Entonces, ¿por qué Dios permite que su hijo sea tentado? Ahora la respuesta está porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y Dios usa incluso las tentaciones y pruebas que enfrentamos para su propio propósito y para su gloria. Y para su gloria. Ahora escucha esto. Dios permitió que Satanás tentara a su hijo, así como permite que nosotros seamos tentados, porque a través de la tentación se revela lo que realmente somos. Lo que realmente somos. ¿Sabías que el padre, quién era su hijo? ¿Sabías bien que Dios sabía quién era su hijo? Dios sabía de lo que su hijo podía aguantar. Ahora, tú no vas a saber de qué estás hecho hasta que no eres pasado por la prueba. ¿Entiende? No vas a saber de qué estás hecho hasta que no eres pasado por el fuego. No vas a saber si realmente has puesto tu fe y tu esperanza en Dios hasta que no venga la prueba a tu vida. Es ahí donde realmente te vas a dar cuenta si hiciste un compromiso con Dios y si Dios es realmente en quien tú has puesto tu fe. La palabra tentar también significa probar. ¿Entiende? La palabra tentar también significa probar, y piénsalo así. Cuando un joyero quiere determinar la pureza de oro o del oro, ¿lo somete a qué? Lo somete al fuego, porque el fuego revela la calidad de ¿qué? La calidad del oro. Muchas veces vas y te compras un anillo de oro y ¡ah, qué lindo!, ¿no? Eso me pasó a mí en Israel. ¿Qué fue? Miramos, compré unos anillos muy bonitos, ¿no? Y mi esposa bien emocionada porque agarramos un super deal, ¿no? Un super deal. ¡Wow! ¡Qué buen negociazo nos aventamos ahí!, ¿no? Y entonces cuando se puso el anillo, a los 3 días tenía el anillo, el dedo verde, ¿no? tenía el dedo verde, o sea, el calor del cuerpo y el sudor comenzó a revelar ¿qué? Comenzó a revelar la calidad del metal. Y nos dimos cuenta que nos estafaron, ¿no? Nos vendieron algo chafa, ¿no? De igual manera, hermanos, cuando un joyero quiere determinar la pureza del oro, lo somete al fuego porque el fuego revela la calidad. El fuego muestra si algo es solo chapeado de oro o realmente si es un anillo de 14 quilates. Algo original, algo verdadero. Por ello, a través de la prueba, hoy en día muchas personas, y lo digo con toda sinceridad, ¿ok? Lo digo con toda sinceridad, que dicen, soy un cristiano maduro, he estado en la iglesia por 20 o 30 años, soy fuerte en el Señor, tengo una buena relación con Dios, y eso está muy bien, pero, escucha, ¿sabes quién realmente prueba el corazón para ver si realmente tienes una relación personal e íntima con Dios? Es Dios. Es Dios. Dios. Ahora, todos conocemos la historia de Job, ¿no? En Job capítulo 1, versículo 6, llega Satanás al cielo, ¿no? Y cuando llega al cielo, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Fíjate, lo leo para que lo entiendas mejor. Versículo 6.
Job 1:6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, escucha, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra o en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Apartado del mal. Y acá viene la respuesta del diablo. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso teme él a Dios de balde? Y en los siguientes versículos dice, préstamelo por un ratito, préstamelo por un ratito. Y tú vas a ver si no te maldice, o sea, si no te maldice en tu cara. Job fue pasado por el fuego. Fue pasado por el fuego. Perdió en un día 10 de sus hijos, todo su ganado, todas sus propiedades. Perdió absolutamente todo, absolutamente todo. Y después de haberlo perdido todo, dice, bendito sea el nombre del Señor, desnudo vine y desnudo me voy a Dios. ¿Por qué? Porque el corazón de Job estaba, ¿qué? Estaba con Dios. La prueba reveló la calidad de relación que él tenía con Dios. Reveló la calidad de relación que él tenía con su Creador. La prueba hizo que él pusiese su corazón y su esperanza en Dios. Ahora aquí está la belleza de todo esto. Cuando pasamos por la tentación, ¿cuál es una de las lecciones más importantes que debemos recordar como cristianos? Y espero que conozcan este pasaje de la palabra de Dios, porque es muy importante. En 1 Corintios 10:13, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó esto escrito en tinta y papel para que pudiésemos entender el corazón de Dios, y nos dice en el versículo 13 del capítulo 10. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, puedes darte cuenta que toda tentación que todos y cada uno de nosotros hemos vivido es similar a la que todos hemos enfrentado. En tu mente han entrado dudas, en mi mente han entrado dudas. En tu mente has maquinado cosas ilícitas, en mi mente he maquinado cosas ilícitas. O sea, todos y cada uno de nosotros hemos sido tentados. Y no hay tentación que no sea humana, dice. Pero en lo que quiero que hagas énfasis es en la siguiente frase. ¿Por qué? Porque dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Dice que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Te das cuenta? Dios no nos va a dejar, hermanos, ser tentados al punto de la destrucción. No nos va a destruir solamente para decir si éramos de calidad o no éramos de calidad. Dios, hermanos, va a permitir la prueba en tu vida para revelar tus impurezas, la impureza de tu corazón. ¿Sabes para qué? Porque como el joyero cuando mete el oro en el fuego y el fuego comienza a hervir, o sea, comienza a hacerse líquido y comienza las impurezas a subir a la superficie, el joyero agarra una cuchara y va sacando las impurezas del oro y las va apartando a un lado hasta que el oro quede puro y limpio y sin ninguna impureza. Dios de igual manera revela quiénes somos nosotros a través de las pruebas. ¿Por qué? Porque cuando entendemos dónde estamos y dónde hemos fallado y en dónde nos hemos quedado cortos, es ahí donde venimos y le decimos al Señor nuestras
flaquezas. Y es ahí donde Dios agarra esa cuchara y nos va quitando, ¿qué? Nos va quitando las impurezas. Y poco a poco nos va refinando hasta que finalmente nos va a hacer puros y perfectos para entrar en la gloria de Dios. Pero todo esto, iglesia, es a base de ¿qué? A base de prueba. A base de pruebas. Ahora lo que nos dice la Escritura, que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la tentación fue clara. No dependes de tus fuerzas, ni dependes de lo que tú te puedas proveer a ti mismo. Depende de Dios. Porque Jesús le contestó de una manera clave. Le dice a él, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, imagínate, 40 días sin comer ni beber, absolutamente nada. 40 días. 40 días. A esta etapa de la vida de Jesús, al llegar a los 40 días, su cuerpo, si no ingiría alimento, estaba al punto de la muerte. O sea, lo único que le quedaba a Jesús era o alimentarse o morir. Una de las dos cosas. Nos dicen que una persona que ayuna, los primeros 3, 4 días son difíciles. Porque el cuerpo, hermanos, está pidiendo alimento a gritos. Después de esos días, después del día 4 o 5 en adelante, el cuerpo se va acostumbrando a vivir sin alimento y comienza a usar las reservas del cuerpo. O sea, comienza a usar todo lo que tienes acumulado, o sea, todo el gordito, ¿no? Y después de que llegas al día 35, cuando llegas al día 35, ya tu cuerpo ha consumido absolutamente todas las reservas que tenía en el cuerpo. Y del día 35 al día 40 son los días más críticos de los que ayunan. Porque durante esos 5 días tiene que nuevamente ingerir algo en su cuerpo, beber agua, porque si no lo hace después de 40 días, muere automáticamente. Muere automáticamente. Ahora, esto no solamente tenía un símbolo en el cual Jesús sometió la carne hasta lo máximo, pero también tiene un símbolo espiritual. ¿De qué manera? De que la nación de Israel estuvo vagando en el desierto por 40 años. 40 años. 40 años estuvo vagando en el desierto. ¿Entiende algo, iglesia? Durante esos 40 años que Israel estuvo vagando en el desierto, ¿de dónde vino el sustento para Israel? Del cielo. De Dios. De Dios vino el sustento para Israel. Por ello, hermano, la victoria espiritual comienza cuando aprendemos a esperar en Dios y no tomar atajos. Cuando aprendemos a esperar en Dios. Ahora, el diablo fue clave porque sabía que Jesús tenía hambre. Y como Jesús tenía hambre, el diablo sabía la necesidad de ¿quién? La necesidad de Jesús. Y lo tienta a hacer ¿qué? A decir que las piedras se convirtiesen en pan. Y ahí donde entra la Escritura, donde Jesús entra y usa la palabra de Dios para reprender al diablo y tener la victoria sobre el diablo. Citó Jesús en sus palabras a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3.
¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 3 de Deuteronomio 8, y te afligió, dice, y te hizo tener hambre, hablando a Israel. Dios, o sea, Moisés está hablando a Israel y les está diciendo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y les dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. Aquí viene, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Te das cuenta? O sea, Jesús usó la palabra de Dios ¿para qué? Para reprender la tentación del diablo. Eso fue lo que Jesús usó para poder entonces tener la victoria sobre el diablo. Lo que nos lleva al tercer punto de este estudio, que es la segunda tentación, o sea, probar a Dios. Y lo encontramos de los versículos 5 al 7. Nos dice entonces: el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora escuchen bien lo que está pasando aquí. Si alguna vez has estado en Israel, o si has visto un modelo del templo, entiendes o entenderás el cuadro mucho más fácil. Satanás lleva a Jesús ¿a dónde? Lo lleva al templo de Herodes en la ciudad de Jerusalén. Lo lleva al templo de Herodes. Ahora, en la esquina sureste del templo había un pórtico alto. En la esquina sureste del templo había un pórtico alto. Y el techo de ese pórtico daba al valle del Cedrón. Daba al valle del Cedrón. Y si Jesús estaba en ese punto, podía medir hacia abajo unos aproximadamente 450 pies de altura. 450 pies de altura. O sea, Jesús estaba en la parte más alta del templo, en el lado sureste del templo, donde daba exactamente al Valle del Cedrón. O sea, el Valle del Cedrón está entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Sales de la ciudad de Jerusalén y bajas a un valle. O sea, es como un arroyo, pongámoslo de esa manera. Y entonces bajas, y una vez que bajas hasta abajo, vuelves nuevamente a subir hacia el Monte de los Olivos. Y cuando Jesús estaba en la parte de arriba del pináculo del templo, mirando hacia abajo, lo único que miraba era un despeñadero, o sea, piedras en una altura de aproximadamente 450 pies. ¿Lo que es lo que estaba Satanás tratando de hacer? Que Jesús saltara de ahí. Le estaba tratando que saltara de ahí. Pero aquí la gran lección para nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás está citando la palabra de Dios. ¿Sabes qué porción de la palabra de Dios Satanás está citando para tentar a Jesús? El Salmo 91, versículo 11. Porque en el Salmo 91, versículo 11, nos dice la Escritura: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Escucha bien eso, que es muy importante. ¿Por qué, hermanos? Porque este pasaje habla del cuidado de Dios, de la protección de Dios, del amparo de Dios para sus hijos. Para sus hijos. Pero si comparas cuidadosamente lo que Satanás citó con lo que realmente dice el Salmo 91, notarás algo muy importante. Notarás algo muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que la frase que Satanás usó dejó afuera una porción de la
escritura. Dejó afuera una porción de la escritura. ¿Cuál es, mis eruditos de la fe? ¿Cuál es lo que dejó afuera Satanás? Leyendo el Salmo 91:11 y leyendo lo que leímos en el libro de Mateo, de los versículos 7 al 8. ¿Cuál es, iglesia? ¿Cuál es? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo en la escritura? Si eres, le dice. Se lo está cuestionando. No le está metiendo dudas, sino que le está diciendo si realmente tú eres el Hijo de Dios. Pero ahí donde los quiero llevar. Dice, si eres, número uno, primeramente le está diciendo, si realmente eres el Hijo de Dios, entonces lánzate, tírate. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo. Dice, porque escrito está. Escrito está. ¿Qué dice? A sus ángeles mandará cerca de ti. Escucha, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y ahí para el diablo. Ahora fíjate lo que dice después en el Salmo 91. Igual, las mismas palabras. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Y qué dejó afuera? Que te guarden en todos tus caminos. Eso es lo que dejó afuera. Para que te guarden en todos tus caminos. Esa es la frase clave de este pasaje. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, iglesia, es para los hijos de Dios. Para aquellos que caminan conforme a la voluntad de Dios. Y el diablo sabía que si torcía la palabra de Dios un poquito, ¿no? O sea, le quitaba unas cuantas palabras a la palabra de Dios. Iba posiblemente, dice, posiblemente a convencer a quién. Iba a convencer a Jesús de tirarse del pináculo del templo hacia abajo. ¿Por qué? Porque está usando la palabra de Dios. Pero en sí no está usando la palabra de Dios, está torciendo la palabra de Dios. ¿Para qué? Para su beneficio, para su propósito, para su plan. Y hermanos, desafortunadamente el día de hoy hay muchas denominaciones, hay muchas religiones que se han establecido en este mismo concepto. En ese mismo concepto. ¿Por qué? Porque han ellos de una manera u otra reinterpretado la Biblia y le han dado un significado diferente al que está escrito en el original. Hay quienes de un versículo han hecho una religión. Hay quienes de un versículo se han levantado una denominación. Pero cuando analizas el concepto, la doctrina, lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, es totalmente contrario a la palabra de Dios. Por ello, Satanás está usando lo mismo. Está usando el mismo plan. Dejó afuera en todos tus caminos. Y esa es una frase crucial, hermanos, porque tus caminos se refiere a los caminos de Dios. A los caminos de Dios. A caminar en su voluntad. A caminar en la voluntad de Dios. Cuando tú le quitas solamente una palabra a un versículo, ya le cambiaste el significado. Totalmente. O cuando le agregas una palabra, ya lo distorsionaste. Ya no es la palabra de Dios. Y ahora es tu palabra a tu criterio, conforme a lo que tú crees, pero ya no es la palabra de Dios. Y eso es exactamente lo que Satanás hizo. Es triste mirarlo y ver cómo muchas personas caen en esa tentación. Pero al final del día, hermanos, cuando entendemos la promesa de Dios, entendemos que Dios nos ha trazado a nosotros su verdad, su palabra. Por ello Jesús le responde, no tentarás al Señor tu Dios, le dice a él. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice que va a llegar el día en el cual toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor, de aquellos que están en la tierra y de aquellos que están en el cielo. O sea, todos, absolutamente
todos. Y Jesús está citando ¿qué? Está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Donde dice la Escritura, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Masá, hermanos, era el nombre del lugar. Era el nombre del lugar donde Israel tentó a Dios. Cuando ellos iban camino hacia el monte de Sinaí e iban por el medio del desierto, llegaron a un lugar donde ya se les había acabado las aguas. No tenían agua. Y como no tenían agua, dijeron a Moisés, Moisés, ¿nos trajiste al desierto para matarnos de sed? O sea, nos trajiste, ¿ese es el propósito? ¿Ese fue tu plan? ¿Traernos y matarnos de sed en el medio del desierto? Y ahí donde, ¿qué hace Moisés? Dios habla a Moisés y le dice, pégale a la roca. ¿Y qué sale de la roca? Ríos de agua viva. O sea, pégale a Jesús. Jesús dice, aquel que cree en mí, de su ser correrán ríos de agua viva, ¿no? Ríos de agua viva. Por ello, podemos entender que, hermanos, podemos entender que cuando nosotros confiamos en Dios y entendemos la soberanía de Dios y no tentamos a Dios, y seguimos el plan de Dios, nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a ser bendecidos por Dios. Pero hay algo muy importante también que quiero llevar y quiero tocar. Parece que no voy a terminar estos 2 versículos y no importa, porque voy a regresar. Iglesia, no estamos en un maratón. Estamos estudiando la palabra de Dios. Si tengo que regresar a terminar los otros puntos que tengo, lo voy a regresar. Pero esta tarde yo quiero que te vayas entendiendo el plan de Dios, porque aquí hay otro concepto muy importante. Aquí hay un concepto muy importante. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el dador de todo lo que existe en el mundo, lo que incluye la ciencia, lo que incluye la tecnología, lo que incluye todo lo que hay en esta tierra, absolutamente todo. Y hay personas, y yo conozco de personas, que literalmente sus hijos están enfermos, bañados en sudor por la fiebre tan alta que tienen en sus cuerpecitos. Y dicen ellos que no le van a dar medicamento a su niño porque ellos tienen su fe y su esperanza en Dios de que Dios va a sanar a su hijo. Y cuando el niño se muere, entonces, ¿qué? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Acaso Dios no es el que nos ha dado la ciencia y ha hecho que la medicina, hermanos, exista el día de hoy? ¿No es la voluntad de Dios? Cuando nosotros, hermanos, no usamos los recursos que Dios nos ha puesto en nuestras manos, cuando no usamos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para el beneficio de la humanidad, estamos de la misma manera que Satanás tentando a Dios. Ok, te voy a tentar, Señor. Voy a ver si realmente eres Dios. Y si realmente eres Dios, vas a sanar a mi niño. Vas a levantar a mi hermano. Vas a levantar a mi hermana. Vas a hacer un milagro. Y vas a hacer que mi ser querido se levante. No. Dios te ha dado medicina, medicamentos, doctores, ciencia, enfermeros, enfermeras. Dios te ha puesto lo que necesitas para tu beneficio, para ti, para que tú lo puedas usar para poder seguir adelante en la tierra, dando gloria a Dios de su creación, de su poder, de lo que Él ha establecido como verdad para nosotros, la iglesia, para nosotros, el pueblo de Dios. Y ahí, iglesia, entiende. Para nosotros es crucial, es esencial, es importantísimo entender que tentar a Dios, hermanos, es un pecado que nos destituye de la gloria de Dios. Tenemos que pedir a Dios, cuando tenemos que pedir a Dios confirmación por algo, tenemos que hacerlo, pero usando los recursos dados por Dios a nosotros para honra y gloria de Dios. ¿Entiendes eso? Es muy importante eso, iglesia.
Porque la fe verdadera obedece. La presunción exige que Dios respalde nuestra desobediencia. O sea, para nosotros eso debe de ser clave en nuestra vida y en nuestro caminar con Dios. Satanás, ¿qué quiso hacer? Quiso tentar a Jesús. Que se lanzase del pináculo del templo. 450 pies de altura, iglesia, a un arroyo lleno de piedras. Y le dice, anda, tírate, que de todas maneras Dios va a enviar a sus ángeles. Dios va a enviar a sus ángeles para que tu pie no dé en la piedra. O sea, no vas a sufrir daño. Anda, lánzate. Pero primeramente le dice, bueno, si es que tú eres, ¿no? ¿Qué nos dice el versículo 1, iglesia? ¿Qué nos dice el versículo 1 de Marcos? Marcos, versículo 1, nos dice principio del evangelio de Jesucristo. ¿Qué nos dice qué? Hijo de Dios. O sea, aquí no hay ni una presunción. O sea, aquí no hay duda alguna. Es una afirmación divina de que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás estaba ahí. O sea, diciéndole, ok, muéstrame que tú eres Dios. Lanzándote para ver si Dios te salva. No, nosotros no le tenemos que mostrar a nadie nada. Escucha, a nadie nada. Ni tenemos que dar fe a nadie de la relación que tenemos con Dios. Porque es nuestra, es personal. Es personal. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Y a Dios y con Dios es con quien nosotros tenemos que estar a cuentas. ¿Entendemos? Entonces ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque mi Dios, para poderla entender hay que dar sentido a ella, Señor. Y para poder tener un entendimiento claro y profundo, Padre, es necesario mirar lo que tú ya has dejado establecido, Padre Santo, como verdad, para que nosotros podamos entenderla, podamos ponerla en práctica y poder usarla para honra y gloria de un Dios tan bueno y tan maravilloso como tú, Señor. Por ello ahora, oh Padre Santo, ten a bien, mi Señor Jesús, oh mi Rey, mi Señor, mi Salvador, guardar en las tablas de nuestro corazón tu verdad. Ayúdanos a caminar en santidad y hacer tu voluntad y glorificar tu nombre, creyendo, Padre mío, toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y no dejándonos, Padre Celestial, engañar por planes alterados del enemigo, Señor, que literalmente lo que quiere es destruirnos y alejarnos de ti. Oh, Padre mío, ayúdanos a mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pido este día para tu iglesia. Te lo pido este día para tu pueblo. Te lo pido este día para tus hijos, Padre, para que los bendigas, los cuides, los guardes y los protejas. Gracias, Padre. Este día y siempre te doy en el nombre de Jesús. Amén.